Hoy vamos a estar entrevistando a Federico Armas, un arquitecto muy renombrado de Uruguay, y aprovechamos estos minutos previos para contarles que el sorteo del libro de Andrés Silva Arancibia del live anterior ya fue sorteado entre los que nos vieron en el interview pasado y nos escribieron por privado. Y bueno, la ganadora es Verónica Suárez. Nuestra gente de comunicación se comunicará con ella, valga la redundancia, para coordinar y entregarle este libro que se llama Con Estrategia, de Andrés Silva. La verdad, un live muy lindo que tuvimos el sábado pasado con Andrés. Estamos esperando que se conecte Federico de Armas. Aprovecho para pedirles los que quieran ir haciendo preguntas a Federico. Vamos a tener un espacio específico para hacérselas a él. ¿Quién es el arquitecto Federico Armas? Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Eh, sí, esto es todo medio nuevo para mí, esto de la tecnología y la comunicación por estos medios, pero bueno, bienvenido sea, es lo que se viene y más con estas situaciones de pandemia que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, bueno, yo soy arquitecto y urbanista, según dice el título de la facultad. Eh, Crecí en una familia muy relacionada con la arquitectura. Tengo un abuelo arquitecto, bueno, falleció hace tiempo, ¿no? Pero mi abuelo era arquitecto, tío arquitecto, tías que se dedicaron toda la vida a la arquitectura más interiores, primos relacionados con la arquitectura, o sea, toda la familia por el lado de la familia Armas, todos relacionados con la arquitectura de alguna manera. Entre otras cosas, mi abuelo hizo la cruz que está ahí arriba del cerro, que vos la debes conocer bien, que vive bien cerca de ahí. Este, Y otras obras emblemáticas del Uruguay también. sí, muchísimas obras y bastante emblemáticas, muchas de ellas. Por ejemplo, la iglesia de los Carmelitas del Prado, que es una de las iglesias más lindas de Montevideo. Hizo una gran reforma en la propia catedral. Hizo la iglesia de los Dominicos en la calle Luminoso Terra, no sé cómo se llama ahora, cambió de nombre, pero después hizo el Palacio Piria, el Palacio Rinaldi, que es el simétrico ni más ni menos que el simétrico del Palacio Salvo, que es uno que tiene unos detalles art déco muy lindos. Y y bueno, y cantidad, después se dedicó mucho tiempo, hizo algunas fábricas en donde hizo un sistema parecido a lo que después hizo Dieste, con bóvedas de ladrillo, muy interesantes, y después hizo mucha cantidad de edificios y de casas en todo Montevideo. De hecho, la casa en que yo me crié en Carrasco la había hecho mi abuelo para su suegro, o sea, en definitiva mi bisabuelo vendría a ser. Y bueno, fue una casa que hay de las primeras casas de Carrasco del año 27. Y bueno, y como te digo, me crié en un contexto donde se respiraba bastante arquitectura, y toda la vida pensé que iba a ser arquitecto, o sea, nunca tuve una duda en mi vocación, siempre pensé o sea, nunca se me pasó otra cosa por la cabeza, solamente en algún momento que la pintura artística me tiró mucho. De hecho, es algo que sigo practicando ahora en forma más como un hobby, pero que Y lo voy ahora a en retomar en cuarentena, cualquier momento. me imagino que más todavía. Y bueno, sí, exactamente. Aprovechando. Ahora retomé los pinceles, como quien dice. Sí, sí. Este, y la verdad que me vino bárbaro. Pero digo, fue el único momento que quizás tuve alguna duda de lo que iba a hacer en mi vida, pero después siempre toda la vida pensé en que iba a ser arquitecto, ¿no? Fue siempre lo que, o sea, nunca pensé en otra cosa, o sea, siempre fui arquitecto, o sea, desde el día que nací pensé que iba a ser arquitecto, o que tuve uso de la razón, en definitiva. Y Federico, y entrando ya un poco, me vas a ver que voy a estar mirando porque tengo mis machetes acá con las preguntas. Ya entrando un Perfecto. poco en lo que va a ser la entrevista en sí, ¿cómo es ser arquitecto en Uruguay? Porque sé que en otros países
como por ejemplo Estados Unidos, el arquitecto está muy enfocado a la parte de diseño, a la parte artística, digamos, y no tanto a la parte de obra. Pero a tu saber y entender, comparado con otros países, ¿cómo es ser arquitecto en Uruguay hoy? Bueno, el arquitecto en Uruguay, como pasa en muchísimas de las profesiones, es un arquitecto de toda la cancha, ¿no? O sea, es un arquitecto que va desde el diseño, desde la primera línea, hasta la parte más técnica de la obra, hasta la dirección de obra, e incluso muchos hasta terminamos haciendo parte del paisajismo o parte del interiorismo, ¿no? A diferencia de otros países en donde el arquitecto existen las especializaciones, ¿no? Vos en otros países, ahora en Uruguay la carrera propiamente ya se está diversificando bastante y hay mucho más especializaciones, tenés interiorismo, arquitectura del paisaje, hay una parte de la carrera que es más dedicada al urbanismo, bueno, hoy hay varias ramificaciones que antes no existían. Pero la realidad es que el arquitecto, a no ser estudios muy calificados que se dedican específicamente a cierto tipo de obras, pero la mayor parte de los arquitectos nos educan o nos enseñan como para jugar un poco en toda la cancha, ¿no? Y hacer un poco de todo, ¿no? A diferencia, como te decía, de otros países que yo tengo un amigo que trabaja mucho para los Estados Unidos y él se dedica al diseño de condominios y no lo mueven de ahí, prácticamente, ¿no? O sea, alguna cosa más hacen diferente y todo eso, y más han presentado concursos y todo, un estudio muy exitoso de Estados Unidos, pero tienen como su métier principal en un rubro, ¿no? Y acá de a poquito algunas cosas se están enfilando para ese lado. Pero el arquitecto clásico del Uruguay es el arquitecto que proyecta una casa, proyecta... Sí, proyecta un supermercado, proyecta un edificio, proyecta lo que te toque, en definitiva. Y son muy pocos los que realmente pueden elegir, porque el mercado es muy chico. Entonces, vos acá tomás lo que te llegue. No es que yo me voy a dedicar a hacer, me voy a dedicar solamente a la construcción de viviendas de interés social solamente. Entonces, yo qué sé, es Puede diferente. tocar eso y otro día te toca una residencia y otro día una urbanización. Y otro día un kiosco. Exacto, un local, Claro. sí. Y otro día el jardín de una casa. Ahí está, exactamente. Y hablando de eso y metiéndonos en lo que es hoy, y siendo consciente, en la entrevista pasada hablábamos con un especialista en redes sociales y marketing empresarial y hablábamos de un cliente mucho más informado, mucho más preparado, y me imagino que la arquitectura no es ajeno a esa tendencia. Vos en algún video que miraba tuyo, yo sé que vos estás más, vamos a decir, especializado, o tu cliente generalmente es el de la casa permanente, el de la casa de la chacra, el de la segunda vivienda, o sea que mayormente tratás con un cliente que está buscando una casa a su gusto, y a diferencia de otro cliente con un perfil más inversor o desarrollador que toma en cuenta otro tipo de cosas que pesan en la obra. Pero en algún video tuyo vos decías que la Facultad de Arquitectura tendría que formar al arquitecto en algún aspecto de psicología para saber interpretar bien los gustos del cliente. Y ahí te pregunto, ¿cómo ha cambiado en el correr de los años? Vos sos un arquitecto de mucha trayectoria. ¿Cómo ha cambiado esa relación, si es que ha cambiado, entre el arquitecto y el cliente, donde tenemos un cliente mucho más informado en lo que son los sistemas constructivos, en los diseños, con aplicaciones que funcionan muy bien y que le dan mucha información al cliente, como Pinterest, tutoriales de YouTube? ¿Cómo ha cambiado y cuál es el desafío del arquitecto ante el cliente en estas nuevas épocas? Bueno, como vos lo decís mismo, el cliente hoy por hoy está muchísimo más informado, ¿no? Porque el cliente hoy en día, entre las redes sociales, la facilidad que uno tiene para viajar hoy, que hace años no era tan fácil, son todos elementos que van haciendo a que la cabeza del cliente es mucho más amplia. Pero eso tiene un doble
un doble sentido. Por un lado está muy bueno, pero por otro lado, la información que tiene el cliente generalmente es bastante superficial. Entonces pasa que vienen y con muchas ideas y me quiero hacer esto, tal otro, me dijeron que tal sistema es bueno y de repente el tal sistema para la casa que ellos pretenden no va. Entonces, eh, tiene ese doble juego, ¿no? Y por otro lado, o sea, hoy en arquitectura nadie puede estar improvisando, ¿no? Porque ya todo el mundo sabe lo que pasa en el mundo, ya todo el mundo sabe lo que pasa en el propio Uruguay, porque antes vos podías saber lo que pasaba en tu barrio, pero hoy sabés lo que pasa en todo el Uruguay en arquitectura, sabés lo que pasa en Argentina, en Sudamérica y en el mundo entero. Hay plataformas de arquitectura donde vos te podés meter y ves los últimos proyectos y las últimas tendencias de todo, con lo cual hace que nadie pueda estar improvisando en arquitectura o queriéndole meter un verso, hablando en criollo, a un cliente, porque los clientes realmente vienen totalmente informados, ¿no? El problema es que a veces vienen con tanta información que quieren meter todas las revistas que vieron en su vida en una sola casa, capaz que de 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, genera un poco ese tema, pero por un lado está bueno también, ¿no? A mí incluso lo que está bueno es el ida y vuelta también, porque realmente uno no está en todo, y entonces puede venir clientes con ideas y cosas que a uno no se le pasaban por la cabeza, o de un viaje que vio tal o cual cosa, o que estuvo una semana entera en Pinterest o en Internet, en diferentes páginas o plataformas, y vio cosas que de repente quizás yo todavía no había visto, porque puede pasar. Hoy el volumen de información es tan grande que es imposible de abarcarlo todo, ¿no? Y debe servir mucho pienso yo también, en poder plasmar a veces en alguna foto de Pinterest o en tal video o en tal viaje, comunicar en esa comunicación entre arquitecto y cliente, mira, esto es lo que yo me gustaría o tal cosa, me imagino que debe servir mucho. Pero siguiendo hablando de lo que es el cliente y de tu trayectoria, como arquitecto, ¿vos has notado en el pasar de los años un cambio de tendencia del cliente en cuanto a sus preferencias, digamos? Por ejemplo, en Estados Unidos hay toda una movida muy grande de lo que es el tiny home, la optimización de los espacios, casas mucho más reducidas, en estilos, por ahí podemos ver mucho más casas minimalistas o del estilo minimalista que años anteriores, las plantas, si la gente le está dando mucho más importancia a lo que es la calefacción, la optimización de la energía, la priorización de las vistas. O sea, ¿has visto en el correr de los años un cliente mucho más enfocado en ese tipo de cosas? Sí, ha cambiado muchísimo la cabeza del cliente, ¿no? Porque, como decís vos, hoy en día el tema del confort es primordial. El tema del confort, que a su vez también tiene una relación directa con el tema de la energía y el ahorro de la energía o de las energías sustentables de alguna manera, ¿no? Entonces, hoy por hoy, muchos de los clientes ya vienen con preconceptos en cuanto al tema de energía, por darte un ejemplo como el que te dije recién, ¿no? Pero también ha cambiado mucho la forma de vida de los uruguayos. Antes vos hacías una casa de repente, no sé, 150 metros y era obligatorio el cuarto de servicio, por ejemplo. Te estoy hablando de una casa en la zona de los barrios del este de Montevideo, La Taona, Punta del Este, cosas que hoy, pocas veces pasa, ¿no? Obviamente cambió un poco la dinámica. Hoy por hoy tener una empleada en la casa es algo que antes era normal y hoy en día no lo es tanto, ¿no? Y no solo pasa por un tema económico, pasa por un tema de la forma de vida también. Hoy los maridos se involucran mucho más en los quehaceres de la casa, están todos más juntos, la cocina pasa a ser un poco como pasa en las casas americanas, la cocina pasa a ser un poco el centro de la casa, porque al marido le gusta cocinar, a la mujer también, y entonces un poco el centro de reunión pasa a ser ese, ¿no? Entonces eso ha cambiado un poco también la tipología de las casas. Hay gente que, por ejemplo, otra cosa, antes se estilaba de repente tener un estar, que era más de uso diario, y un living. Y hoy por hoy la gente apunta más a tener un espacio, un solo espacio. Si tienen dos espacios es porque son muchos, pero no porque tengan un lugar de estar todos los días
y otro lugar para el día que viene los suegros a tomar el té, por decirte un ejemplo. O para el día que haces la comida, ¿entendés? Hoy por hoy la gente tiende a buscar casas en donde se utilizan todos los espacios de la casa, donde realmente rinda, porque antes se hacían espacios que después no se terminaban usando nunca. Entonces, eso ha cambiado mucho, la integración de los espacios en la casa, sobre todo los espacios como la cocina con el estar, o eventualmente el living estar, eso ha generado, la verdad que bastantes cambios en lo que son las tipologías de las viviendas actuales, de las casas actuales. Y Federico, te iba a preguntar, ya sabemos que sos, como vos decías, dice el título, urbanista, y además sabemos que lo sos aplicado, has participado y has estado en la cocina de proyectos emblemáticos del Uruguay, como La Tahona, Alto de la Tahona, Viñedos, más acá en el tiempo, algún proyecto que nosotros comercializamos también, como Tranquilo Aznares en Bellavista. ¿Cómo lográs, como urbanista, el equilibrio entre el diseño y la viabilidad económica que busca el inversor? Bueno, es la eterna discusión, digamos, ¿no? Entre el desarrollador y el arquitecto, ¿no? Porque, digamos, como arquitecto uno pretende generar espacios que no solamente tengan la utilidad o el destino final de las viviendas, sino que buscas espacios semiprivados o públicos dentro de los diferentes barrios que hagan un entorno agradable y que tenga un diseño acorde con el barrio que uno está proyectando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, hay que hacer rendir los metros, en definitiva, eso es lo que pretende siempre el desarrollador. Y entonces, bueno, de repente uno arranca con una idea o con un proyecto muy ambicioso desde el punto de vista del paisaje y del punto de vista estético, que después, llegado el momento, hay que bajarlo a tierra porque los números no dan, los números no cierran, y bueno, y ahí es un ida y vuelta y un tire y afloje, pero bueno, en definitiva, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? O sea, el desarrollador es el que termina definiendo, ¿no? Él tampoco le sirve hacer algo que sea un raviol, como eran las urbes antiguas, las primeras ciudades, en donde son todas manzanas cuadraditas, y no le sirve porque el éxito de la urbanización o del desarrollo también depende del diseño, ¿no? Será la calidad del producto. Sobre todo en los barrios jardín, que son los que yo estoy más acostumbrado a trabajar. Entonces el diseño y el paisaje se integran mucho con los terrenos individuales, y eso es lo que hace que un barrio sea diferente que el resto, o que sea diferente que vivir en la ciudad. ¿Y cuáles son vos como urbanista, cuáles son los retos más difíciles, ya hablando de lo que son las urbanizaciones, que te topás vos como arquitecto urbanista en un proyecto de este estilo? Ahí depende un poco más de cada proyecto, de repente, porque de repente quizás hay proyectos en donde el desafío grande está en el propio terreno, en el propio lugar, ya sea por las curvas de nivel que tiene, por la topografía, por las vistas, puede haber muchas condicionantes. En otros terrenos o en otros emprendimientos hay todo un tema de instalaciones y de desagües y de pluviales. Es una serie de rubros que hay que tener muy en cuenta para poder armarlo y que funcione bien, ¿no? En otros proyectos el desafío está en el monto de la inversión, porque de repente hay proyectos donde el monto de la inversión no es acorde con lo que pretenden hacer, y bueno, y hay que arreglárselas de alguna manera. Entonces creo que varía mucho según el lugar, depende del desarrollador, de las posibilidades del desarrollador, y depende también del público al que se apunta, ¿no? Porque no es lo mismo plantear un barrio en los alrededores de Montevideo, ya sea la zona de San Nicolás, Olivos, Jardines, todo eso, o la zona un poquito más acá de Parque Miramar, Lagos, más acá La Tahona, o Punta del Este o Maldonado. Son todos lugares que son realmente diferentes, ¿no? Entonces,
y cada uno de esos, increíblemente, aunque parezcan muy parecidos, no lo son tanto porque son públicos diferentes. Totalmente, totalmente. Y ahí te pregunto, seguimos en el tema de urbanizaciones y urbanismo. Para vos, a tu criterio, ¿cuáles son los tres aspectos indispensables que tiene que tener un proyecto urbanista, una urbanización, para ser exitoso? Y Desde quiero el que punto tres de vista de diseño y comercial, porque yo sé que vos también estás, claro. en lo que hablábamos recién, estás mucho en la cocina, porque tenés que tener en cuenta para el diseño la parte comercial. Entonces, me animo a preguntarte que también te metas en esa cancha. Bueno, claro, vuelve un poco a lo mismo. Ahí depende también un poco del lugar, ¿no? Pero digo, es importante. Primero que sea accesible desde el punto de vista económico para que tenga un mercado, ¿no? Entonces ahí hay una relación según a la gente que vos apuntás con la inversión que hay que hacer. Eso uno. Eh, entonces de repente ahí vos podés también, en función de eso, el desafío es, bueno, son terrenos más chicos para que sea más accesible para más cantidad de personas, o al revés, apuntás a terrenos más grandes porque sabés que el público lo paga y realmente cuando hay terrenos más grandes se generan productos finales más grandes y mejores. O sea, no es lo mismo hacer una casa en 400 metros cuadrados de tierra que hacer una casa en 2000 metros cuadrados de tierra. Entonces, son productos finales totalmente diferentes. Entonces, ahí hay que apuntar según el cliente que uno pretenda captar. Definir Eso el por un público lado. objetivo. Exacto. Y el público objetivo, exactamente. Después, en cuanto al lugar en sí del desarrollo, bueno, tiene que tener puntos claves que son, por ejemplo, la accesibilidad física real, ¿no? Digo, hay barrios que hay ejemplos muy claros de barrios muy cercanos unos del otro, que unos han tenido muchísimo éxito y otros no tanto, y porque estás hablando de 1 kilómetro o 2 kilómetros de distancia más. Y es increíble. Entonces, si digo, si vos tenés que entrar por un camino y tenés un camino asfaltado y llegás bien a la puerta de tu barrio, es una cosa, y otra cosa es si llegás por un camino de balastro y generalmente mal mantenido, es totalmente diferente. Totalmente. Entonces, digo, pasa incluso acá en los barrios de La Tahona, que hay gente que prefiere el que está primero, más cerca de la interbañera, por un tema de distancia, nada más. Y eso parece que no, pero es un punto bien importante, ¿no? Después lo que te Te comentaba resumí. hoy también, el tema de la topografía es bien importante, ya que donde hay terrenos que posiblemente inundables, ¿no? Son terrenos que son desperdiciados, porque uno no puede vender obviamente un terreno inundable. Totalmente. Entonces hay espacios donde de repente el terreno a priori parece excelente, pero después empezás a averiguar, y ir para atrás y averiguás las máximas crecidas de los arroyos y de los ríos y las cañadas y lo que sea, y sabés que hay toda una zona desperdiciada que la tenés que salvar o levantándola o haciendo un bañado o un parque o lo que sea, ¿no? Entonces eso también es importante. Y después el otro tema clave es que tengan los servicios que tiene que tener, ¿no? No es lo mismo tener el agua en la puerta que tener que traer el agua 4 kilómetros como tuvo que hacer La Tahona en primera instancia, Claro, por ejemplo. perfecto. Sí, sí. En el barrio que vos conocés ahí, que está muy cerca de ustedes, en Los Dasnales, tenemos la suerte que el agua pasa prácticamente por la puerta, por ejemplo. ¿Ah? Por más que hay que hacer Exacto. una obra de agua interesante, pero pasa por la puerta. Este mismo barrio, si nosotros lo hiciéramos 3 kilómetros más al medio separado de Bellavista o lo que sea, realmente se complejizaba muchísimo, tanto que podía llegar a ser inviable, ¿no? Claro, sí, Eh, sí, sí. te Influye digo lo que es todo, la ecuación económica del proyecto. Son exactamente, costos duros que vas a tener que afrontar y hacen a la fórmula económica del proyecto. Ahí, exacto. Fede, saliendo un poco del tema urbanismo y arquitectura y entrando más en lo que es la actualidad, y obviamente uno no puede evitar preguntar cómo te está afectando esta cuarentena, esta pandemia a vos y cuál es tu visión de cómo está afectando a la construcción en general.
Bueno, puntualmente la construcción, tú sabes que tuvo 3 semanas de parate, digamos, por ley, digamos, pues así lo planteó el gobierno, y ahora está retomando. Eh, pero independientemente de eso, hay una situación un poco como de incertidumbre en cuanto a la construcción, porque la gente medio que no sabe qué va a pasar, y esta trancadera de esta especie de cuarentena, nos hace que se tranque mucha cosa. Digo, por ejemplo, las intendencias están trabajando a mitad de máquina, los organismos públicos también, te dicen que trabajan por internet, por teletrabajo, pero la realidad es que los trámites no avanzan y se trancan. No todas tienen el mismo régimen, pero bueno, más o menos es lo que está pasando, ¿no? Y a mí particularmente en el estudio, en definitiva, no, yo te diría que no me afectó tanto todavía porque tenía algunos proyectos para terminar en el estudio, o sea, los que trabajan conmigo se fueron cada uno a su casa y trabajamos por teletrabajo. Fue una experiencia, la verdad que interesante y buena. Yo le decía a los chicos, a algunos de los chicos que trabajan conmigo, de los arquitectos que trabajan conmigo, que rinden más en sus casas que acá, increíblemente, porque contrario a lo que uno podría pensar, y porque claro, porque manejan los tiempos de otra manera y a su vez no tienen quizás tantas distracciones como hay acá, y el teléfono, hay gente que viene, que sale, que no sé cuánto, y cada uno está enfocado en lo suyo. Yo, sin embargo, trabajé mucho más, me parece, porque claro, no es lo mismo estar yo y solucionando los problemas de los que yo veo que se surgen en el estudio en el momento, que de repente tener que estar mirando en internet permanentemente lo que sube cada uno de ellos para yo poder verlo y corregirlo y mandarlo de vuelta. Pero sinceramente fue una experiencia buena, interesante y diferente, y que creo que está buena porque es una experiencia que nos va a servir para el futuro, yo creo que esto no va a ser ni la primera ni la última vez que va a pasar algo de esto, y me parece que acostumbrarse a tener la posibilidad de teletrabajar, me parece que está bueno, es re válido, es re válido. El día de mañana, esta misma semana, un arquitecto que trabaja conmigo se sentía medio mal y me dijo, no, porque esta semana ya retomamos en el estudio, ¿no? Pero a media máquina, yo qué sé, por ejemplo, una arquitecta que está embarazada trabajó de su casa, aparte vino algún día para bichar algo, pero trabajó mucho desde su casa, después un día alguien se sintió mal y también se quedó trabajando en la casa, entonces como que nos dimos cuenta que es una posibilidad muy válida y que en el futuro podría llegar a ser una opción, no permanente para todos los días, pero puede llegar a ser una opción interesante, ¿no? De trabajar. Y Federico, vos sentís, y lo decías recién, que esto capaz que vino para quedarse. ¿Vos pensás que va a haber una redefinición de la arquitectura? Hoy hablábamos de un cambio de tendencia que con las cocinas más grandes, no, capaz que no generar dos espacios como se estilaba antes. ¿Vos pensás que acá esto puede influir en lo que es la arquitectura, generar espacios para home office, justo lo que estamos hablando de teletrabajo? ¿Cómo pensás que puede incidir todo esto en el diseño? Mirá, yo creo que sí que va a terminar incidiendo mucho, ¿no? Porque primero ya pasa con mucha gente, incluso particularmente mucha gente que se dedica a las finanzas y ese tipo de cosas, que muchos trabajan desde sus casas ya. Muchísimos trabajan desde sus casas. Entonces, ya el tema del home office es algo que ya está instaurado de alguna manera en el público que vive en este tipo de casas. De hecho, una casa que terminamos hace un año tenía un depósito en el fondo y ese depósito lo transformamos en una oficina con un baño. Un depósito medio grande y lo transformamos en una oficina con un baño. O sea, y fue justo a principio, fue 15 días antes terminamos esa obra de que empezara el tema ¿no? Del COVID-19, con lo cual calzó justito, pero yo creo que es algo que sí que viene como para quedarse, el tema de tener espacios en la casa para que cada uno pueda, ya sea trabajar, estudiar o hacer sus cosas desde su casa, ¿no? Me parece que es algo que, bueno, la conectividad, por ejemplo, ya es algo que desde hace tiempo ya está
en cualquier casa ya la conectividad es a full, ¿no? Quizás antes apuntando más a las películas y a Netflix y hoy por hoy será más para trabajar, pero la realidad es que el tema de conectividad es clave, aunque te hagas una casa en el medio del campo, hoy en día la conectividad es clave. Y el tema de los espacios para trabajar creo que es algo que sí, que realmente me parece que se va, de a poquito va a ir modificando la forma de vivir también en las casas, ¿no? Y ya que tocaste el tema de la parte de conectividad, el otro día hablábamos con Andrés Silva, este speaker chileno que se dedicaba a redes sociales, de cómo veía él la casa del futuro y hablaba mucho de lo que es la inteligencia artificial, la domótica. ¿Cómo ves eso en el cliente uruguayo? ¿Qué tan rápido pensás que lo va a adaptar en lo que él se puede llamar la casa del futuro? Mira, yo creo que en las generaciones jóvenes, o sea, las generaciones que hoy rondan los 30 años, me parece que es algo que cada vez va a tener más importancia, ¿no? Hasta ahora, las casas con domóticas las hace alguien que es muy fanático de todo el tema de lo que es tecnología, pero si no, la gente ya más grande no le interesa mucho, se complican incluso, ¿no? Hice una casa hace unos años, 4 o 5 años, con todo domótica, está todo integrado a la domótica, absolutamente toda la casa, desde las persianas hasta el riego, la iluminación, la calefacción, los aires acondicionados, está todo integrado. Y bueno, al propietario lo transfirieron por su trabajo a otro país, alquiló la casa y el inquilino se volvía loco. O sea, no había manera de hacerle entender cómo funcionaba la domótica, tanto que la tuvimos que anular y le pusimos interruptores comunes en toda la casa, ¿no? Entonces te digo, para mí es algo que es excelente, que es muy bueno, que se viene sin lugar a duda, pero no para todo el mundo. No para todo el mundo. Incluso hay Por lo gente que menos no. no todavía. Sí, incluso hay gente que directamente no le gusta, o sea, no le gusta ir y prender la luz cuando tiene ganas, ir y prender el río cuando tiene ganas, y no que todo se automatice y como que se sienten que, hasta inútiles, te diría, que como que no hacen nada, como que no aportan nada, que la casa funciona sola. Y eso hay mucha gente que hasta le estresa de alguna manera, ¿no? Sí, le tiene miedo, sí, le tiene miedo, sin duda. Si se Claro. cae el internet, piensa que no va a andar nada. Ahí está, y ese es el otro miedo, ¿no? Que Uruguay no sé si todavía está con la seguridad en todo lo que son redes de comunicación y redes eléctricas, porque sin la red eléctrica todo esto no funciona, como para asegurar que la domótica funcione siempre, ¿no? Entonces, de a poco te diría que el tema de comunicación en Uruguay está cada vez mejor, por supuesto, y creo que estamos a nivel mundial estamos bastante bien. Y en cuanto a las redes eléctricas, la verdad que en los últimos años son como mucho más sólidas. Me acuerdo cuando yo era adolescente, los cortes de luz eran una vez por semana había un corte de luz. Hoy en día no existe un corte de luz, si no es por algo muy particular, ¿no? Pero creo que es algo que realmente que se viene y eso que vemos en las películas es real y ya existe. Hoy en Estados Unidos tú tenés una grifería en la cocina que le decís quiero una taza de agua a 32 grados y te da la taza de agua a 32 grados. Te dice, deje salir el primer chorro porque se está templando y en el segundo chorro ponga la taza y te da una taza, la medida justa de la taza a los grados que vos le pidas. Eso existe y funciona. Pero claro, es muy costoso para Uruguay todavía traerlo y no sé si la cabeza del uruguayo está como para eso, ¿no? Y desde el Eso punto de vista en las películas que vos tenés tu computadora en el espejo, en un vidrio, en una ventana y tocas ahí, eso también existe y se puede hacer. Hoy es inviable desde el punto de vista económico todavía acá en Uruguay, pero todo eso está y funciona. y Federico, desde el punto de vista de materiales, por ahí la parte o la inclusión de materiales reciclados en lo que son los materiales de obra, todo lo que es eficiencia energética, ¿cómo lo ves de acá al futuro? Bioconstrucción, todo lo que son los nuevos sistemas constructivos. Mirá, te diría que para empezar me gusta, estoy afín a todos esos sistemas donde la sustentabilidad es importante, ¿no? Y donde el aprovechamiento de la energía que tenemos disponible, llamarle solar, eólica o lo que sea,
se utiliza a nivel doméstico también, y en cuanto a los sistemas constructivos que aprovechan los residuos, el otro día me llegó un folleto de una fábrica de bloques que están hechos con tapitas de Coca-Cola, o sea, de bloques hechos con tapitas de Coca-Cola. Y bueno, me parece que esas cosas, sin lugar a dudas, se vienen y son importantes y son la manera de que nosotros podemos mantener nuestro planeta a salvo de alguna manera, o que desde la arquitectura nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para que el daño al planeta sea lo menor posible, ¿no? Porque obviamente que los sistemas tradicionales, o parte de estos sistemas tradicionales, le generan un cierto daño al planeta, ¿no? Todo lo que es todo lo que viene de combustibles fósiles y todo ese tipo de cosas, bueno, ya sabemos todos los problemas que eso nos genera, ¿no? Pero, y después, otra cosa que me parece que está resurgiendo cada vez más en Uruguay y en el mundo es la construcción en madera también. La construcción en madera, que son bosques plantados específicos, no es que están talando el Amazonas para construir en madera, no. O sea, son bosques plantados específicamente para generar madera para construcción. Eso de alguna manera es algo que se viene, es algo relativamente ecológico de alguna manera, y son sistemas que, bueno, que realmente funcionan incluso mucho mejor que la tradicional casa de Uruguay de ladrillos y planchada, ¿no? El tema del ladrillo y la planchada en Uruguay es algo cultural, absolutamente, porque no tenemos ninguna necesidad de estar construyendo de esa manera, cuando hay sistemas que son mucho más eficientes desde el punto de vista térmico y mucho más rápidos y mucho más económicos. Pero el uruguayo, si tiene techo de plancha, le cambia la vida, ¿viste? Para nosotros la inmobiliaria eso también es el pan de cada día, ni que hablar. Sí, Lo ves mucho en el cliente como lo busca. Federico, y hablando del mundo inmobiliario, y acá te voy a pedir que saques la bola de cristal, vos, ¿cuál pensás que va a ser el producto de venta inmobiliario del futuro? O sea, ¿qué le recomendarías ahora a un desarrollador, a un inversor, justamente qué desarrollar para vender? ¿Qué pensás que va a buscar el cliente? Y acá te doy algunos ejemplos. Va a buscar apartamentos, va a buscar complejos de vivienda, va a buscar urbanizaciones con espacios verdes grandes. ¿Qué pensás que va a ser el producto inmobiliario del futuro en base a esto que está pasando ahora, ¿no? Mira, yo lo que estoy seguro de que la gente hoy cada vez se quiere comprometer o sea, no se quiere comprometer a altos costos fijos, después en el uso de la vivienda y de la construcción, ¿no? Entonces todo el mundo apunta a generar o a construir viviendas que de alguna manera sean eficientes, ya que no se quieren comprometer a gastar, no sé, 20.000 pesos de luz por mes. Eso seguro que nadie lo quiere, ¿entendés? Entonces, todo el mundo apunta a la eficiencia de todo punto de vista. Y ahí va todo lo que es la parte de energía, después si le podés agregar toda la parte de el reciclaje o la reutilización de los residuos de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Vos para muchos de estos casos que yo te estoy planteando, o sea, son viviendas que de repente en la ciudad son más complicadas para realizar, ¿no? Entonces, bueno, no te podría decir cuál va a ser la del futuro, pero lo que seguro es que la gente busca el costo menor posible, ya sea para el uso de la vivienda y para la construcción también, ¿no? Entonces, creo que también se han dejado los espacios, los grandes espacios innecesarios en las casas. O sea, todo el mundo, vos hoy hablabas algo de la tiny house, me dijiste en alguna pregunta, si bien la gente acá no le gusta el espacio apretadito, pero sí el aprovechamiento del espacio. Nadie quiere espacios que no se usan o corredores interminables, que son espacios en definitiva, son metros cuadrados y que no... Y que no los terminás disfrutando, ¿no? Entonces me parece que por ese lado te diría que el aprovechamiento general y el mayor rinde al capital que cada uno pueda tener o a la inversión que uno haga, tanto en
en la construcción de la vivienda como después en el mantenimiento. Yo creo que va mucho por ahí. Desde el punto de vista del diseño, te podría decir que la gente hoy en día, no sé cómo expresártelo, pero me parece que no tiene una tendencia muy clara de qué es lo que quieren la mayor parte de los clientes, ¿verdad? Pero sí seguro te diría que ya lo que era los famosos techos a dos aguas de otro momento, con tejas y todo eso ya no existe más. Lo que no quiere ser igual que sean cajas de zapatos, ¿no? Porque digo, pasó que desde un momento de una arquitectura que era bastante trabajada y la época que se trabajaba mucho con el ladrillo visto y los techos de teja, las tejas francesas, las coloniales, los pisos del apacho, se pasó de repente de eso a una arquitectura que pasaron a ser cajas de zapatos, muchas de ellas muy feas, y, y que generó, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como depreció muchísimo la arquitectura minimalista, ¿ah? Porque la arquitectura más contemporánea, minimalista, no quiere decir que vos hagas una caja de zapatos con un agujerito para la ventana, ¿no? Entonces, pasó mucho eso con la arquitectura, que te diría que hace unos 10 años por ahí, se empezaron a hacer, empezaron un poco antes, pero hace 10 años estaban en su apogeo todas las casas que eran cubitos, que eran cajas de zapatos, que realmente no tenían ningún carácter, no tenían ninguna emoción. Vos ibas, entrabas a una casa y eran todas iguales, te daban todos lo mismo, ¿entendés? Yo siempre comento que las casas tienen que tener, todas las casas tienen que tener dos o tres puntos, dos o tres temas o dos o tres cosas que te emocionen, que te generen algo, que vos entras y decís, esto realmente me gusta. Tiene que tener 3 o 4 highlights la casa que vos digas, bueno, acá sí me siento a gusto, ¿no? Y que no entres a una casa y que salgas de la casa y ya, está bien, me da lo mismo, está buena y punto. O sea, tiene los 3 dormitorios, los 2 baños que necesito, el living comedor, cosa, pero no te llena, ¿entendés? Claro. Tiene que generarte algo, te tiene que conmover de alguna manera la casa, tiene que tener emoción, una emoción. Tiene que tener alma, claro, una emoción, exactamente. Y creo que eso es lo que hace un poco la diferencia en la arquitectura de las cajas de zapatos a la arquitectura contemporánea, minimalista de alguna manera, pero que te genere ese tipo de cosas, ¿no? Fede, voy a cambiar, la idea es picotear un poco de todo. Yo te voy a preguntar una serie de cosas rápidamente de cómo ves a Uruguay. Entonces, la primera es, ¿cómo calificarías a Uruguay en la formación de sus arquitectos y sus ingenieros, pero sobre todo sus arquitectos? Mirá, creo que Uruguay tiene muy buenos arquitectos, tiene muy buena capacidad de proyectos y de diseño, sin duda, sin duda. Lo que no tiene muchas veces es la posibilidad de poder expresarlo, ¿no? Porque realmente el mercado es, como decíamos hoy en un principio, el mercado es chico y no hay capacidad para hacer para hacer las obras que uno quisiera incluso, ¿no? Yo realmente me siento bastante afortunado porque he podido hacer obras de cierta envergadura que me han dejado de alguna manera expresar o hacer lo que me gusta. Pero realmente creo que en Uruguay hay muy buenos profesionales. Muy buenos profesionales, desde todo punto de vista de la parte de diseño y técnicamente la parte de construcción y estructura, y hay muy buenos profesionales en Uruguay, y bueno, y tenemos los ejemplos que en el mundo también de uruguayos como Viñoli y Ott, que han triunfado a una escala superior, ¿no? Digamos, a lo máximo que se puede aspirar a nivel mundial. Y después estudios a nivel nacional que se han desarrollado también por toda Latinoamérica y eso, que los hay muy buenos en Uruguay también, ¿no? Te hago otra, Fede. ¿Cómo calificarías a Uruguay en calidad y característica de los desarrollos inmobiliarios? Bueno, ahí es más difícil porque hay de todo, hay de todo, pero te diría que la media es, por ejemplo, si nos comparamos con la Argentina, estamos bastante por debajo.
me parece a mí, mi opinión, o con Miami, o de repente de lugares así, donde vos entras a los barrios y entras y realmente entras a un barrio y está con un nivel de desarrollo y determinaciones y de todo eso que los hace que los hace como de otra categoría. Y ahí no va por la parte de proyectos, sino que va más que nada por la parte de la inversión y seguramente, y obviamente tiene que ver también con el precio de venta del producto final, ¿no? O con el mercado. En definitiva, terminamos siempre en el mercado, que el mercado de Uruguay es muy chico y no hay capacidad para poder hacer desarrollos de primera categoría como sí lo hay en Argentina o en otros países, ¿no? Pero de todas maneras, las cosas acá se hacen bastante bien y se hacen con un relativo buen nivel. Pero no te diría que hay cosas mejores a nivel mundial, ¿no? Pero no estamos tan mal, podríamos decir. No estamos tan mal, no estamos tan mal, no, por supuesto que no estamos tan mal, no estamos tan mal. Hemos hecho cosas en Uruguay que están muy bien y que de repente algunas de ellas están a tope y muy bien hechas y terminadas y de repente otras no tanto, pero bueno, es porque lo que te decía, que a veces el tiempo no da y los capitales y las inversiones y el comprador final no existe como existe en otros países, ¿no? Totalmente. Te hago otra, Fede. ¿Cómo ves a Uruguay? ¿Cuánto nos queda, Seba? Nos quedan 5, así que la vamos a hacer media rapidito. ¿Cómo ves a Uruguay en el costo de la mano de obra y el valor de los materiales? Bueno, no tengo Costo muy y claro. capacitación, ¿no? Costo y Sí. capacitación de la mano de obra. Está pasando algo en Uruguay y es que los sistemas constructivos que hablábamos hoy están de a poquito van mutando, ¿no? O sea, de la construcción tradicional que había, que era la única posible hace 20 años o 25 años, ¿no? Hoy por hoy hay muchos sistemas constructivos. Entonces, ¿qué pasa? A mí viene el cliente y me pregunta, ¿qué tal te parece el wood framing o el steel framing, no sé cuánto? Y le digo, el sistema en sí es muy bueno. De hecho, todo Estados Unidos, Canadá, está todo construido así. El tema es quién lo ejecuta en Uruguay. Totalmente. Entonces, todos esos sistemas son nuevos para Uruguay. Entonces, evidentemente no existe la mano de obra calificada realmente como para desarrollar esos sistemas. No es que sea mala, pero no existe la categoría que de repente existe en otros países. Y para peor, nos quedamos sin aquellos oficiales que teníamos en otra época, ¿tá? Aquellos italianos viejos o gallegos viejos que estaban esperando que llegara el arquitecto para mostrarles orgulloso su obra y para mostrarles, le gusta al arquitecto cómo quedó esto, le parece bien así. Hoy no les importa nada, hoy vos vas a la obra y si vos no estás corriendo atrás de los tipos no les importa nada, o sea, ellos están esperando a que llegue a las 5 de la tarde para irse y punto, ¿no? Pasa mucho eso también, ¿no? Y no es que sean mejores o peores, pero ese orgullo por el trabajo bien hecho casi que no existe hoy, o existe mucho menos que lo que existía antes. Entonces estamos mutando del sistema tradicional a los sistemas alternativos, todos estos que hay ahora, ¿ya? Pero la mano de obra recién ahora, de a poquito, van agarrando y van dominando estos sistemas nuevos. Entonces eso hace que estemos en una etapa media ahí, media ahí. Pero después, la construcción en sí, cuando es una construcción tradicional, sí, obvio, es un buen nivel de construcción. A nivel de edificios estamos bastante bien, a nivel de las mega empresas que hacen los grandes emprendimientos también estamos bien. Yo me refería más que nada a lo que refiere a casas unifamiliares, ¿no? Y ahí tocaste un tema que te quería preguntar también, es cómo calificarías Uruguay en el poder que tienen los sindicatos y en el peso que tienen los sindicatos en la construcción. Una pregunta media delicada pero importante, sin duda. Bueno, como vos sabés, el Zunca es uno de los sindicatos más fuertes que hay en el Uruguay, ¿no? Y tienen cosas digamos, a ver, yo no estoy en contra de los sindicatos, me parece que los sindicatos es parte de la industria, es una parte importante de la industria,
pero el sindicato bien entendido, ¿no? El sindicato que defiende al trabajador, pero defiende al trabajador que trabaja, y defiende al trabajador que se siente orgulloso de lo que hace, y defiende al trabajador que cumple con lo que ellos, tienen que hacer, ¿entendés? A mí no me gusta el sindicato que lo único que hace es reclamar y reclamar y reclamar. A mí me gusta el sindicato que reclama, pero que aporta y que propone de su parte lo que tiene que poner ellos, ¿entendés? Entonces decir, bueno, está bien, nosotros, porque ellos lo decía muy claro el otro día Richard Reed, que no es del sindicato de la construcción, es del sindicato de la bebida, ¿verdad? Pero él decía, el mejor sindicato no es el que hace más huelgas, no es el que hace más paros, el mejor sindicato es el que logra que sus obreros trabajen mejor. Y bueno, y va un poco por ahí, ¿no? Por otro lado, si bien creo yo que el sindicato de la construcción le ha hecho mucho bien a lo que es al obrero, ¿tá? Porque la verdad que en los últimos tiempos han tenido una serie de beneficios y hoy un albañil gana sus buenos pesos por mes, que me parece genial, ¿está bien? Pero también parte de eso ha hecho que la construcción en el Uruguay sea realmente muy caro, ¿no? Muy caro, porque si uno lo compara con lo que es la construcción en Argentina, realmente lo que acá vale $2.000 el metro cuadrado, en Argentina vale 1.200. Ni te digo ahora con los tipos de cambio como están ahora, ¿no? Pero realmente es una diferencia abismal. Es una diferencia abismal. Y en Brasil lo mismo, con Brasil pasa igual. No estoy tan al tanto de lo que está pasando en Chile ahora, pero realmente el costo de la construcción en Uruguay es muy caro, muy caro, muy caro, muy caro. Fede, tengo algunas cositas más para preguntarte. ¿Cómo calificarías a Uruguay en tecnología de construcción? ¿Qué tan avanzado estamos con respecto a otros países? Bien, yo creo que no estamos mal, no estamos mal, si bien creo que realmente los últimos, eh, el tema que en Uruguay el acceso a la maquinaria de última tecnología es bastante costoso, con lo cual hace que no tengamos una tecnología aplicada a la construcción de buena calidad, ¿no? Me parece. Eh, que vuelvo a insistir, quizás te estoy hablando más de obras domésticas y no tanto de mega obras o obras muy grandes, ¿no? Pero creo que va un poco por ahí. Las obras grandes creo que sí, que tienen buen nivel de tecnología, y las empresas grandes que hay en Uruguay creo que también tienen bastante buena tecnología aplicada a la construcción, pero quizás a nivel doméstico no tanto, ¿no? Hace poco construí una casa con una empresa que venían de Estados Unidos, habían estado trabajando mucho tiempo en Estados Unidos, y realmente trabajaban con otra cabeza, ¿no? Y con otra tecnología. O sea, ellos gastan en maquinaria y tratan de gastar poco en mano de obra, porque realmente la mano de obra en Uruguay es muy cara, ¿no? Entonces, y los costos de las leyes sociales y todo eso. Entonces, la gente que puede invierte en tecnología y para evitar grandes costos de mano de obra y de leyes sociales, ¿no? Que va una con la otra. Claro. Fede, cambiando un poco de tema, pero estando también en lo que respecta a Uruguay, vos como país, ¿cuáles son los desafíos más importantes que pensás que tenemos como país desde el punto de vista de la construcción, ¿no? Es interesante la pregunta. El tema de la construcción acá, como que lo podemos manejar en dos ramas, ¿no? Digo, por un lado, el tema de que la industria de la construcción tenga un cierto porcentaje o un porcentaje importante de ocupación, eso es un aspecto, ¿no? Que es un desafío para el gobierno actual, igual que para todos los gobiernos, ¿no? Mantener a toda la industria de la construcción ocupada. Por ese lado, bueno, creo que las obras grandes que van a haber en este año, con el tema de UPM y el ferrocarril
bueno, y obras emblemáticas como la que se están por hacer en Punta del Este, quizás, el tema de Cipriani donde estaba el San Rafael y ese tipo de obras, me parece que por ese lado se, se, se puede solucionar ese tema. Y por otro lado está el de la calidad de las obras que se puedan hacer en Uruguay, y me parece que ahí quizás estamos en un debe porque si bien la capacidad está, yo considero en cierta manera que las obras que se están haciendo, y no sé por qué me viene a la cabeza Punta del Este y la Rambla de Punta del Este, y eso creo que la calidad de las obras que hay ahí, que es una cantidad, dejan un poco que desear, ¿no? Me parece que ahí hay, por un lado, un tema de urbanismo que quizás no del todo bien manejado, me parece, y por otro lado hay un tema también del diseño de las propias obras que quizás no son del todo felices. Si bien no hay nada que vos digas esto es espantoso, pero tampoco hace que vos digas que es una arquitectura de primera línea o de calidad. Entonces me parece que por ese lado es donde la arquitectura y la construcción en Uruguay está quizás un poco en el debe, ¿no? Y es a donde habría que apuntar, a hacer arquitectura de mejor calidad. Fede, ahora es un pequeño juego de palabras que tenemos con los entrevistados, en donde yo te digo una palabra y vos me decís otra o un concepto que se te venga rápidamente sobre esa palabra sin desarrollar mucho, lo que se te venga a la mente. Dale. Así que yo te digo crisis, Oportunidad. coronavirus, Eh, que se vaya rápido, ¿no? Pero puede ser otra oportunidad también. arquitectura sustentable, Me gusta y ojalá se desarrolle más. domótica, Eh, bueno, tecnología aplicada a la construcción, te diría que me parece interesante, pero no me parece así, no te lo diría como una prioridad que me parece muy importante, como sí la sustentabilidad. inmobiliaria. Ojo acá lo que decís, Fede. Y bueno, ese es el apoyo que necesitamos todos los que estamos en la industria, ¿no? Porque, digamos, sin el intermediario esto no funciona. O sea, en definitiva, vamos todos de la mano, con lo cual me parece que son los que tienen son los que terminan armando los grandes desarrollos, dependen de ellos, en definitiva, ¿no? Bioconstrucción, Bueno, voy a lo mismo que la sustentabilidad, me gustaría que se desarrolle más. urbanización, Eh, y bueno, urbanización te lo defino como que es el entorno que nosotros todos necesitamos para llevar nuestra vida de la mejor manera posible, ¿no? Es todo un desafío para el urbanizador, ¿no? acá va otra que te digo, La Taona, para Federico de Armas, que es lo que primero se le viene a la cabeza. Y bueno, La Taona por un lado mi barrio, por un lado, si bien yo no vivo dentro de La Taona, pero vivo en la zona de La Taona, lo mío es una chacra independiente, pero estoy enfrente de La Taona, y hemos hecho grandes cosas en La Taona y creo que fuimos con la gente de La Taona innovadores en un producto que no existía y que realmente hoy es una opción más dentro de todas las posibilidades que uno tiene como elección de vida, ¿no? Tranquilo Aznares, Tranquilo Aznales es otra opción de vida, volviendo a lo que dije de La Taona, pero en un ambiente mucho más relajado que puede llegar a ser como de vivienda permanente o
o de vivienda eventual en un lugar realmente fantástico, maravilloso. Equipo de trabajo. Es la base para cualquier emprendimiento. Y la última, abuelo. Y bueno, un referente, ¿no? Un referente que me hubiera gustado disfrutar más, ¿no? Falleció cuando yo tenía 15 años nada más y realmente me hubiera gustado disfrutarlo más. Bueno, Fede, tengo una pregunta para hacerte que la hizo una de nuestras seguidoras, que se llama Gabriela Camacho, que dice, ¿cómo ves a Piriápolis en un futuro en el tema de construcción? Mira, Piriápolis, no te puedo decir que es un mercado que yo realmente domine, Piriápolis, porque la verdad en Piriápolis mismo nunca construí nada, si bien que lo conozco muy bien. Este, pero me parece que es un balneario que si bien que creo que tiene un desarrollo como permanente, ¿no? Me parece que si bien no es un desarrollo explosivo como tienen otros lugares, que de repente son más nuevos, como puede ser, no sé, José Ignacio, por decirte uno que tuvo una explosión de 20 años a esta parte, este, pero me parece que es un balneario que tiene las características como europea, llamarle de alguna manera, en su infraestructura, que fue de hecho lo que quiso hacer Piria, pero que tiene un desarrollo como permanente que me parece que está bueno y que, digo, es una de las opciones muy válidas en la costa uruguaya, ¿no? Que a su vez tiene una serie de servicios que otros balnearios no tienen, como por ejemplo todos los servicios que tiene el puerto para los barcos, tiene un servicio de gastronomía muy interesante, está a una distancia del aeropuerto muy interesante, del aeropuerto de Laguna del Sauce, por otro lado está cerca de Montevideo, tiene una infraestructura sanitaria, tiene una cantidad de cosas, Piriápolis, que a mí me parece que es un punto muy válido para lo que es el turismo. Y la vivienda permanente también, ¿no? Ni que hablar. Fede, no me queda más que agradecerte por habernos dado este espacio y este tiempo para haberte hecho esta humilde entrevista, si se puede llamar así, en donde hemos intercambiado ideas, creo yo, muy jugosas. Ojalá en alguna otra oportunidad podamos repetir este live. Y bueno, nada, agradecerte, Federico Armas, arquitecto, urbanista, referente y amigo de la casa de Gasalla Inmobiliaria. Gracias, Pablo. La verdad que ha sido un placer, una nueva experiencia para mí y ha sido un placer y cuando quieras estoy a la orden, por supuesto. Te mando un Muchas abrazo. gracias. Fede. Abrazo grande, saludos para todos los seguidores y nos vemos el sábado nuevamente con otro Gasalla Interview. Y ya en el correo de la semana le vamos a contar a quién vamos a estar entrevistando. Un abrazo grande y buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, Fede. Igualmente para vos, Pablo, un abrazo. Chao, chao.